Historias muy distintas, pero todos venimos con una misma necesidad de un encuentro con tu presencia, Padre. Encuéntranos aquí hoy. Encuéntranos aquí hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Alguien dice amén conmigo. Visión, estamos en esta serie llamada ¿Cómo es Dios? Continuamos en ella, nos hicimos una pausa una semana. La semana pasada celebramos el Día del Padre. Aquí fue una celebración muy bonita, donde pudimos celebrar a los papás de casa, y creo que fue algo muy especial. Pero hoy continuamos con esta serie que arrancamos hace 2 semanas. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta, ¿cómo es Dios? Y quiero comenzar por leer ahí en Mateo capítulo 6 unas palabras de Jesús, una predicación de Jesús, de hecho, llamado el Sermón del Monte, registrado ahí en Mateo en capítulo 4, 5 y 6. Y Jesús aborda un tema que yo creo que nos afecta a todos nosotros. Entonces permanecemos de pie un minuto más en honor a la palabra de Dios. Y Jesús orando, Jesús enseñando, hablando acerca de muchos temas, pero luego aterriza aquí en Mateo 6, 25. Dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y aborda este tema de lo que muchos de nosotros venimos a enfrentar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. No importa cuál sea nuestra etapa de vida o nuestra jornada de vida, todos enfrentamos estas preocupaciones. Las preocupaciones que vienen y no porque deseamos estar preocupados, sino porque hay algo que atender como necesidad. Pero fíjate cómo Jesús toma este tema y lo relaciona de una manera tan práctica. Dice: mira, si aún la creación de Dios, como las aves, tiene necesidad y no se preocupan por nada, ¿no crees tú que tu Padre Celestial cuidará también de ti? ¿Por qué Jesús abordaría ese tema? Porque si pudiéramos preguntarle a Jesús, tener una conversación con Él y preguntarle: bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque mira a mi alrededor, mira mis circunstancias, mira, estoy en necesidad. ¿Cómo es Dios? Yo creo que Jesús lo encerraría en esa palabra y lo diría de esta manera: bueno, Dios es confiable. Se puede confiar en Dios. Y ese es el tema para el día de hoy. Dios es confiable. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a tomar nuestro lugar. Gracias por su entusiasmo. Gracias por estar receptivos. Estamos receptivos a la palabra. ¿Sabes que el problema con nosotros que somos de iglesia? Yo he estado en la iglesia toda mi vida. Yo crecí en un hogar de fe, un hogar cristiano, en donde siempre habituamos estar en la iglesia. Ahora, como te he dicho siempre, eso no significa que lo hice todo bien o pretendo saberlo todo, para nada. Simplemente que hubo este fundamento en mi vida de la Biblia, de la fe, de la palabra. Y conozco las historias de la Biblia porque siempre me interesó la Biblia, siempre me interesó la palabra. Y el problema en ocasiones con nosotros que conocemos las historias de la palabra, las historias de la Biblia, es que escuchamos algo que ya hemos escuchado antes y aterrizamos luego una conclusión. Sí, esa historia ya la conozco. Sí, la enseñanza de ese versículo es este o es aquello. Pero yo quisiera que tú llegaras a este lugar siempre con una disposición, una disponibilidad de ver qué es lo que hay que tomar ahora de la palabra de Dios. Porque Dios es increíblemente grande en su misericordia, en su poder, en su gracia, en su amor. En todas las facetas de Dios es increíblemente grande, que es difícil que en una sentada podamos encapsular a Dios o podamos de cierta manera proyectar todo lo que Dios es. Es difícil y no pretendo hacerlo, pero hay algo que sí puede suceder cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Es ver una nueva revelación de lo que Dios es para mí o en esta etapa de mi vida. Y eso es lo que pretendo el día de hoy. ¿Cómo es Dios? Entender lo que significa de que Dios es un Dios confiable. ¿Qué significa eso para mí?
¿Qué significa eso para ti de que Dios es un Dios confiable? ¿Por qué es de que Jesús abordaría este tema de la confianza para con Dios? ¿Por qué? Porque es algo con lo que todos nos enfrentamos. Todos enfrentamos una necesidad de tener la seguridad de que se puede confiar en Dios, de que se puede confiar en nuestra fe, se puede confiar en lo que hemos escuchado acerca de Dios. Y Jesús abordó este tema. Entonces vale la pena prestarle atención a ver qué es lo que Jesús tiene que decir al respecto. Y hoy mi oración es de que podamos tener una revelación nueva de quién Dios es, cómo es Dios para nosotros. Si tú no estuviste aquí hace un par de semanas, arrancamos esta serie, ¿cómo es Dios?, dándole seguimiento a una serie que terminamos. ¿Alguien recuerda el tema de la serie pasada, anterior a esta? ¿Alguien lo recuerda? ¿Estás ahí? Era una pregunta también. ¿Estás ahí? Era la pregunta de la serie. Es una pregunta que todos nos hacemos cuando enfrentamos situaciones donde no tenemos respuestas a ciertas preguntas, o enfrentamos situaciones que creemos que son injustas, o el dolor es demasiado y nos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Estás ahí? Y yo creo que llegamos a esta conclusión. Yo creo que no es dudar de la existencia de Dios, no es dudar del poder de Dios en muchas ocasiones. De lo que dudamos es de la presencia de Dios con nosotros. Estás ahí conmigo en medio de esta situación. Estás ahí para hacer la respuesta que yo necesito en medio de esta situación. No es dudar de su poder, no es dudar de su existencia, pero muchas veces dudamos de su presencia. Eso me ha sucedido a mí en muchas ocasiones. He dudado de que si Dios realmente está conmigo. Pero llegamos a la conclusión, y si no estuviste en esa serie, te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube. Ahí puedes encontrar los mensajes, y abordamos el tema un poco más extenso a lo largo de varias semanas. Si no tuviste la oportunidad de hacerlo, escucharlo, escúchalo, estoy seguro que te va a ayudar bastante. Pero cuando llegas a la realización de saber de que, bueno, Dios está ahí conmigo, no importa lo que esté atravesando, Dios está ahí conmigo. Cuando llegas a eso, yo creo que pasamos ahora a otro nivel. Bueno, si ahora sé que Dios está conmigo, ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo es Dios? ¿Qué puedo esperar de Él? ¿Qué puedo esperar de Dios? Porque muchos de los problemas que enfrentamos nosotros en nuestra vida diaria y que no encontramos una solución es el hecho de no tener claridad o no tener la respuesta correcta a los atributos de Dios, de quién Dios es para nosotros. Para muchos de nosotros, la formación de cómo es Dios fue a través del lente de una religión, o de una denominación, o de una experiencia religiosa que tuviste a temprana edad, o lo que tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela o tus papás te platicaron de cómo es Dios. Y yo creo que todos tenemos una idea de cómo es Dios, y fue formada o fue forjada a través de experiencias. Pero ¿qué si llegamos a este lugar y venimos a descubrir cómo es Dios realmente, pero a la luz de su palabra? Si pudiéramos de alguna manera describir los atributos de Dios a la luz de la palabra, lo que Dios dice acerca de sí mismo, o lo que los profetas, o lo que Jesús habló acerca de Dios como nuestro Padre Celestial, ¿qué descubriríamos? Y hace 2 semanas descubríamos esto, de que Dios, ¿cómo es Dios? Dios es infinito en misericordia. Y esas eran buenas noticias. Buenas noticias para todos nosotros, de que Dios es infinito en misericordia. Él obró justicia porque es un Dios justo, pero Él nos extendió su gracia porque es infinito en misericordia. Eso veíamos la semana antepasada. Y hoy quiero dar la respuesta a esta pregunta de cómo es Dios, con lo que Jesús nos diría. Dios es confiable. Se puede confiar en Dios. A las personas que les hablaba Jesús en su tiempo, era una multitud en este sermón del monte, y eran personas que tenían todo tipo de trasfondos. Eran personas religiosas, eran personas que no eran religiosas, eran personas que estaban bien económicamente, otros no estaban tan bien económicamente. A Jesús le seguía todo tipo de personas, y todos ellos tenían una necesidad común: la necesidad de saber si se puede confiar en Dios. Y Jesús les comenzaba por preguntarles: ¿por qué se preocupan? ¿Por qué están preocupados? Y la preocupación muchas veces está ligada al temor. La preocupación muchas veces está ligada a la ansiedad. Tienen una misma raíz: la preocupación, el temor, la ansiedad
¿Por qué se preocupan? Y muchas veces viene del temor al futuro, de lo que está por venir, de la inseguridad o la incertidumbre del futuro. A veces la preocupación, la ansiedad viene de experiencias del pasado o lo que estamos en el presente experimentando. Pero Jesús nos haría esa pregunta: ¿por qué se preocupan? Hay un Padre Celestial que se preocupa por ustedes para que ustedes no tengan que preocuparse. ¿Por qué se siguen preocupando? Si su preocupación no cambia nada del futuro, ¿por qué te sigues preocupando? Eso es lo que Jesús nos pregunta. Para nosotros quizás hoy en día sería la pregunta: ¿qué es lo que te mantiene despierto? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Aunque para algunos de nosotros eso no es mucho problema, ¿verdad? No es que es lo que me mantiene despierto, es ¿por qué no me puedo despertar? Oye, el sueño que tengo está pesado. A veces algunos necesitan pastillas para dormir. Yo necesito pastillas para despertarme, más para que sepa. Pero hablamos de esta manera: ¿qué es lo que te quita el sueño? Porque cuando termina el día, cuando llega la noche, cuando quizás el sonido, el ruido, lo que a veces nos distrae un poco de la realidad, cuando todo eso se acaba y llegamos a la noche, a la oscuridad de la noche, comienzan a llegar las preocupaciones y los temores, no porque queramos o deseamos preocuparnos, sino porque hay necesidades que cubrir, porque tenemos roles con que cumplir, funciones con las cuales tenemos que cumplir. ¿Qué es aquello que te roba el sueño, que te quita el sueño, que te roba la paz? ¿Qué es aquello? Hay temores que enfrentamos y Jesús nos diría: no tienes por qué preocuparte, porque hay un Dios en quien puedes confiar. Este Dios en el cual tú puedes confiar, Él proveerá todo lo que tú necesitas. Más fácil dicho que hecho, porque todos enfrentamos temores. La noche, especialmente desde que somos pequeños, a veces nos meten miedo, ¿no? Cuando está de noche, va a venir la llorona. Si a alguien le tocó, todavía están pagando terapia por los traumas que les causaron de niños. Nadie. Nomás mis padres eran así conmigo. No es cierto. Nunca me amenazaron con la llorona. Pero a veces hay temores, ¿no? Cuando viene la noche, cuando somos niños, cuando somos pequeños. Y a veces esos temores son algo tontos, no son muy racionales, pero de cierta manera así son nuestros temores también en la vida adulta. Si somos muy honestos, algunos de los temores que tenemos no son muy racionales si lo ponemos a la luz de quién Dios es, de cómo Dios es, de que Él es confiable, de que Él cumple cada una de sus promesas. Recuerdo una historia, les cuento una historia. Sí, porque ya se me están durmiendo, creen que no me doy cuenta. Algunos creen que porque lo están viendo de atrás, creen que están diciendo amén. Sí, no, están cabeceando, yo los estoy viendo. No es cierto, están todos bien despiertos. Es calorcito, es el calorcito. Bueno, cuando estaba pequeño, mi hermano y yo compartíamos habitación. Y en esa habitación recuerdo, mamá nos regaló unos cuadritos que traían un versículo bíblico, algo así como: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Era un marquito donde la parte de arriba y la de abajo tenía maderita, y la parte del medio era como de cuero, era un cuerito. Estaba así frágil, movible. Y esos cuadritos estaban ahí en la pared de la recámara, para que después de que nos asustaban por la noche, nosotros podíamos leer el versículo y en media nos consolábamos. O sea, era como que terapia para nosotros. Es broma, andan bien serios ustedes. Tengo que trabajar en mis chistes. Y el asunto es de que esos cuadritos tienen una historia, porque ahí en la casa de papá y mamá, cuando estábamos pequeños, no había aire central, no teníamos clima, no teníamos aire central. De hecho, estaba tan jodida la cosa que no teníamos ni ventana de aire, o sea, el aire de ventana, perdón. O sea, estaba difícil ahí la crisis. Pero había abanicos, había muy buenos abanicos. Entonces en la noche pues prendía los abanicos, dejaba la ventana abierta pues para que circulara el aire, ¿verdad? Y en la noche de repente le entraba un temor a mi hermano. Entraba un temor. Y no recuerdo si se levantaba en medio de la noche o por la mañana. Total, les decía: es que en la noche se escucha algo. ¿Qué se escucha? Ahora, ese es mi hermano mayor. Yo no, yo era bien macho, yo no tenía nada. Ese era mi hermano el mayor. Y dice: es que se escucha algo. ¿Y qué se escucha? Se escucha un tambor por la noche.
Y deja tú, no era Navidad, eso no era como que el niño del tambor, o sea, y se escucha un tambor y el tambor. Pues no. Mis padres bien amorosos le decían, vete a dormir, ya por favor no estés molestando. Lo mandaban a dormir. Y pues a la noche siguiente, pues que el tambor de nuevo. Y de veras que creaba temor, creaba miedo. Y les soy honesto, yo no sentía nada, pero la historia la recuerdo muy, muy real. Y con mucho miedo. No recuerdo cuándo fue que papá o mamá decidieron ir a investigar cuál era ese tambor, el tamborcito que se oía por las noches, que causaba mucho temor, que decidieron ir a estar ahí una noche o antes de dormirnos, ahí estuvieron, bueno, a ver si escuchamos cuál es el tambor. Él dormía en su cama, yo dormía en la mía, compartíamos un abanico y el abanico estaba girando, y cada vez que giraba, pues le pasaba el cuadrito, y el cuadrito hacía tan, y volvía a pasar y el tan. Era el versículo bíblico, era el tambor. Pero creaba un temor muy real, un temor porque no podíamos ver en la oscuridad qué era lo que estaba causando ese tambor. Y ahora lo podemos ver y nos reímos al respecto y podemos verlo como algo tonto, pero los temores son reales, y cuando el temor se adueña de ti, no te deja ver más allá de lo que está frente a ti. Y Jesús por eso les decía, ¿por qué se preocupan? ¿No? ¿Acaso no puedes ver lo que Dios hace por las aves? ¿Acaso no puedes ver que tú eres mucho más especial que las aves para tu Padre Celestial? ¿Acaso no puedes ver de que si Él cuida de las aves, también cuidará de ti? ¿Acaso no lo puedes ver? ¿Por qué preocuparte? Y el problema no era de que se preocupaban, no porque quizás no pudieran ver eso, quizás sí lo podían ver, o quizás podían ellos escuchar de sus antepasados de que Dios había hecho cosas increíbles en el pasado por el pueblo de Israel, los había libertado de Egipto, había abierto camino entre el medio del mar, en el medio del desierto los había alimentado, había fluido agua de la roca. Estoy seguro que todos ellos habían escuchado estas increíbles historias de quién Dios era, pero no entendían cómo era Dios. No entendían que Dios es un Dios confiable. ¿Cómo es Dios? Es confiable. Jesús podía decirles, Dios es confiable. ¿Qué es lo que a ti te mantiene despierto por la noche? ¿Qué es aquello que te roba el sueño, que te roba la paz? Porque esto es lo que he descubierto, que aquello es de lo que más nos preocupa, muchas veces revela donde menos confiamos en Dios. ¿Qué es lo que más te preocupa? Quizás es algo en donde no has conocido a Dios, que Él es un Dios confiable, como proveedor, como sanador, como libertador, como salvador. Quizás no te has dado cuenta que Él es un Dios confiable. Eres Padre Celestial y tu Padre Celestial es confiable. Lo que más nos preocupa muchas veces revela aquello en donde menos confiamos en Dios. ¿Qué es lo que te mantiene despierto? Quería ponerle como título a este mensaje el tambor y el abanico, pero no quedaba con la serie, entonces tuve que ponerle Dios es confiable. ¿Qué es aquel tamborcito que está sonando en tu vida y no te deja dormir? Aquello que más te preocupa está revelando donde menos le confías a Dios, en donde menos le conoces cómo es Dios. Quizás para algunos de ustedes son noticias que ha recibido, o las noticias que están en el noticiero cada día, la economía que estamos viviendo, la incertidumbre, o quizás es un familiar que está avanzando en edad y viene con ciertas responsabilidades mayores. No sé qué sea lo que a ti te está manteniendo despierto. O quizás vas rumbo a otra cita médica en donde te van a dar algún diagnóstico o algún pronóstico, o quizás estás a punto de presentarte con un proceso legal. No sé qué sea que es lo que te mantiene despierto. Pero si tú te estás preocupando por algo, es un área que refleja en donde no confías en quién Dios es. Quizás porque no sabes cómo es Dios. Y hoy lo que primero que yo quiero decirte es esto: de que Dios se interesa en ti, y porque Él se interesa en ti, puedes estar seguro de que Dios es confiable. Puedes estar seguro de que se puede confiar
en tu Padre Celestial. La preocupación no trae solución al mañana. Muchas veces trae angustia al día de hoy, pero la preocupación no trae ninguna solución al día de mañana. ¿Se puede confiar en Dios? Yo creo que esta es una de las preguntas fundamentales en la humanidad. En relación a Dios y su creación es esta pregunta: ¿se puede confiar en Dios? Yo creo que es una de las preguntas fundamentales en la humanidad. Lo podemos ver desde el principio. En el libro de Génesis, cuando comenzó la historia del Génesis, podemos ver que ese era el debate. Esa era la pregunta fundamental para Adán y para Eva. Muchas veces nosotros creemos que la primera instrucción que Dios le dio a Adán y a Eva era de que no comas del fruto del árbol de la ciencia, no comas. De ahí creemos que esa fue la primera instrucción que Dios le dio a Adán y a Eva, pero no, esa no fue la primera instrucción. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Dios vio que era bueno. Hizo cada una de las partes de la creación y vio que era bueno, pero luego creó al hombre y vio que era muy bueno. Y porque era muy bueno, decidió hacerle ayuda idónea. Y creó a la mujer. Y creó a la mujer como la ayuda idónea, y luego los enseñoreó y les dijo: fructifiquen, multiplíquense. Todo lo que ustedes alcanzan a ver es para ustedes, fue creado para ustedes. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, un Dios que tiene planes buenos. Pero desde el principio podemos ver que el debate o lo que está en juego es la respuesta a esta pregunta: bueno, ¿se puede confiar en Dios? Siempre que queremos relacionarnos con alguien, lo que está en juego es la confianza que hay con esa persona. Y siempre que queremos crecer en nuestra relación con Dios, tenemos que contestar esta pregunta: ¿se puede confiar en Dios? Eso es fundamental para cualquier relación. Y Dios les había dado una instrucción y les dijo: nomás de ese árbol no coman. Todo lo demás es para ustedes. Pero ¿sabes qué es lo que hace el enemigo? Y aquí en este relato está representado en la serpiente. Y la serpiente dice que era más astuto que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Totalmente equivocado a lo que Dios había dicho. ¿Acaso les había dicho que no comieran de ninguno de los frutos del árbol? ¿De los árboles del huerto? No, Dios les dijo nada más: este único, no puedes comer de ahí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de autoridad. ¿Por qué? Porque tiene que haber límites. Dios creó algo que era hermoso, pero Él seguía siendo Dios. Dios creó algo maravilloso, pero Él seguía siendo soberano. Él seguía estando en control. Y de la única manera que se puede establecer el gobierno de Dios es habiendo orden y habiendo límites. Algunos de ustedes que son padres entienden eso. Si no hay límites en tu relación con tus hijos, no hay orden. Y si no hay orden, no estás en control. Y no que estás en control de una manera autoritaria, sino que estás en control de una manera como cobertura y como cuidado. ¿Están conmigo, papás? Ese es el deseo de nuestros corazones: dar cuidado, dar protección, dar cobertura. Estamos en control cuando establecemos límites, y esos límites establecen orden. Y Dios crea algo hermoso, hace su creación hermosa y establece orden y establece límites. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios y Él sigue gobernando y Él sigue siendo soberano. Pero siempre que hay una soberanía, siempre que hay una autoridad, va a haber algo contrario a esa autoridad, va a haber algo contrario al orden para tratar de desviarte. Y en este caso la serpiente viene y les dice: ándale, entonces Dios te dijo que no podías comer de ningún fruto de ningunos árboles. ¿Ves cómo el enemigo siempre distorsiona todo lo que Dios crea? ¿Ves cómo el enemigo siempre viene y trae una distorsión a lo que Dios ha dicho? Pero Eva le contesta: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Pero llega la pregunta, después de el enemigo plantar esta semilla en su cabeza, llega la pregunta: ¿se puede confiar en Dios? ¿Se podrá confiar en Dios? Pues para la mujer dice que quedó convencida. La mujer quedó convencida. ¿Por qué? Porque vio que el árbol era hermoso
y su fruto parecía delicioso. Ahí en el versículo 6, ¿me ayudas? Y la mujer deseó la sabiduría que le daría el comer de este fruto. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y entonces en ese momento dice que se les abrieron los ojos. ¿A qué se les abrieron los ojos? Al orden que Dios había establecido. Él había puesto límites porque quería que disfrutaran de algo de una manera que nada más Dios podía planificar. Pero en el momento que se salieron de los límites, se abrieron los ojos y de pronto sintieron lo que muchos de nosotros hemos sentido cuando nos salimos de los límites de Dios. Sintieron vergüenza. Vergüenza porque estaban desnudos, estaban descubiertos. ¿Quién les había dicho que estaban desnudos? ¿Quién les había dicho que estaban descubiertos? Cuando se salieron de los límites, cuando se salieron del orden de Dios, fueron expuestos a la vergüenza de estar fuera del orden de Dios. Y entonces ellos cosieron hojas de higuera para cubrirse. La higuera en la palabra tiene un simbolismo, y es el simbolismo de la autojusticia. Eso es lo que la higuera representa. Cuando hacemos algo en nuestro propio esfuerzo para justificar nuestras propias acciones, eso es la higuera. Dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Cubrir qué? Cubrir su vergüenza, cubrir su error, cubrir el hecho de que se salieron de los límites. ¿Por qué Dios les pondría esa prueba? No era una prueba, era orden, eran límites establecidos para que el gobierno de Dios pudiera efectuarse sobre lo que Él había creado. Algunos de ustedes ponen límites en sus hijos. ¿Por qué? ¿Porque no los aman? Todo lo contrario, porque los amo, les pongo límites. Hay límites alrededor de las cosas que son buenas, pero no son para este tiempo. Ninguno de ustedes le entregaría las llaves de su coche a su niño de 7, 8 años. Ninguno de ustedes. No creo que muchos de ustedes le entregarían su tarjeta de débito o de crédito a un jovencito de 12, 13 años yéndose de viaje quizás con algunos amigos, porque tú sabes que harían un desastre. No le entregarías algo con lo cual no están capacitados para operar, y eso es lo que Dios está haciendo. Y lo que esto me recuerda es lo que me ha sucedido muchas veces en mi propia vida. En ese momento, cuando yo decido ir más allá de los límites de lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho a mi favor. ¿Y sabes qué es lo que primero que el enemigo hizo? Fue que plantó una semilla de duda en la mente de Eva. Vino y plantó una semilla que le hizo cuestionar que si Dios realmente era bueno. Y cuando tú comienzas a cuestionar la bondad de Dios, es más fácil desobedecer la voluntad de Dios. Cuando tú comienzas a cuestionar la bondad de Dios, es más fácil desobedecer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que cuando desobedecemos la voluntad de Dios, llegamos a lugares que traen vergüenza a nuestra vida. Llegamos a lugares que nos hace tener que cubrirnos con nuestra autojusticia para no sentir la vergüenza que provocó el ir afuera de los límites que Dios ya había establecido. ¿Por qué vamos fuera de los límites que Dios establece? Porque comenzamos a cuestionar la bondad de Dios. Si Dios realmente es bueno. Yo no sé tú, pero yo he caminado en muchas ocasiones que me he salido de los límites de Dios, y he caminado y he llegado a destinos que me llenan de vergüenza, que no me atrevería a contarlos. Que número uno, si se los cuento, se me hace que ya no regresa nadie el domingo que entra. Me llenan de vergüenza el poder recordar a dónde he ido cuando he cuestionado la bondad de Dios. Es más fácil desobedecer la voluntad de Dios cuando cuestionamos su bondad. Cuando cuestionamos la bondad de Dios, cuando nos hacemos la pregunta, ¿se puede confiar en Dios? Mira lo que estoy atravesando, viviendo, o lo que he tenido que tolerar o soportar, y parece que Dios no está presente. Se planta esta semilla
Pero cuando nos damos cuenta que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos, que los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos, que su propósito y su voluntad es mejor que mi propósito y mi voluntad, decido confiar en la bondad de Dios y puedo hacer esta declaración: Dios, ¿cómo es Dios? Dios es confiable. Si Él me trajo hasta aquí es porque Él tiene una respuesta. Si Él permitió que esto estuviera sucediendo es porque seguramente Él tendrá algo mejor al otro lado de la historia. Y comenzamos a crecer y comenzamos a madurar en nuestra relación con Dios, y nuestra confianza comienza a ir más profundo. Comenzamos a profundizar en nuestra confianza cuando crecemos y cuando maduramos en nuestra relación con Dios. La confianza profundiza cuando creces y maduras en tu relación. Y es necesario comenzar a crecer en tu relación con Él y conocerle cómo es Él. ¿Y cómo podemos conocer cómo es Dios? Escuchando y viendo las historias de aquellos que han caminado con Dios. Cuando regresamos a las historias, como cantábamos hace algunos minutos, que Él es el Dios de María, que Él es el Dios de David, que Él es el Dios de todos estos personajes de la Biblia. Y cuando estamos cerca de las historias de aquellos que conocieron a Dios, comenzamos a crecer y madurar en nuestra relación con Él. Y cuando crecemos y maduramos en relación, nuestra confianza va más profunda. Y cuando comenzamos a caminar en esta confianza, podemos dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo es Dios? Es confiable, porque a pesar de mi infidelidad, Él sigue siendo fiel. Dios es confiable, porque a pesar de que yo caminé en mis propios pensamientos y llegué a un lugar de vergüenza donde literalmente me sentía al descubierto, me sentía desnudo frente a Dios y no había nada que pudiera cubrir mi vergüenza, Él me tomó, Él me abrazó, Él me recibió, Él me extendió su mano, y yo estaba en el pozo de lodo cenagoso, pero Él me trajo a un lugar seguro. ¿Cómo es Dios? Él es confiable. Se puede confiar, y cuando vas madurando y creciendo en esa relación, tu confianza puede ir más profunda. Me encanta cómo lo dice el salmista. Ahí en el Salmo 62, versículo 7, el salmista dice: mi victoria y honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio. Él es una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Fíjate con qué certeza habla y declara esto el salmista. Y luego hace una recomendación: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Cuando las cosas van bien, sí, confía en Él. ¿Y qué cuando las cosas van mal? Sigue confiando en Él. Confía en Dios en todo momento. Cuando llega el mal reporte, confía en Él. Cuando llega la prueba, confía en Él. Cuando parece que todo está en mi contra, confía en Él. ¿Cómo puedo seguir confiando en Él? ¿Cómo puedo seguir confiando en este Dios que parece que no se interesa en mí? Simplemente dile lo que hay en tu corazón, porque Él es tu refugio. Te darás cuenta que en Él puedes descansar. En la preocupación no puedes hacer nada para cambiar la situación, pero cuando vas con tu corazón abierto a donde Él está, Él se convierte en tu refugio. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy, Visión: de que tu salvación, de que tu honor, de que tu victoria viene solamente de un lugar, el lugar de caminar en la confianza de una relación con un Dios que es confiable, con un Dios que te pone en una roca en donde tus enemigos no pueden alcanzarte. Se puede confiar de que Dios hará eso. Yo lo he visto. Yo te puedo decir que cuando mis enemigos me perseguían, Él me tomó y me colocó en un lugar que es mucho más alto que yo, y los enemigos no pudieron alcanzarme. Se puede confiar. Mi victoria viene solamente de un lugar donde estoy en una relación basada completamente en la confianza con mi Padre Celestial. Confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque este lugar de conocer a un Dios que es confiable es tu lugar de refugio, es tu lugar de esperanza, es tu lugar donde puedes descansar. Es el lugar que no importa si andes por valle de sombra y de muerte, puedes confiar que en Él estás seguro. ¿Por qué? Porque Él es confiable. No depende de mi obrar, depende de su palabra. Y como diría el escritor de Hebreos, se puede confiar que aquel que hizo la promesa será fiel en cumplirla.
es un Dios confiable. Visión, si no lo conocías, yo vengo a recordarte cómo es Dios. Él es confiable. A pesar de mi infidelidad, Él sigue siendo fiel. A pesar de mis fallas y mis errores, su poder sigue siendo inquebrantable. Él es confiable. En esa confianza está tu refugio. En esa confianza está tu victoria. Solamente provienen de Él. No vienen de ningún otro lado. Incluso de un lugar de ausencia de problemas no viene la confianza. Tu confianza viene de una relación que va profundizándose con un Dios que es confiable. Porque ha habido temporadas en mi vida, incluso cuando todo va bien, pero viene el temor, todo va demasiado bien, quizás algo malo está a la puerta, porque estoy confiando en mi obrar, en lo que yo he abierto, en lo que yo he podido lograr en mis fuerzas. Él es tu lugar de refugio y Él es digno de confianza hoy. Dios es digno de confianza en tu vida hoy. ¿Por qué? ¿Por la ausencia de problemas? No, porque ciertamente hay problemas, pero Él es digno de confianza por la promesa de su presencia, de que Él prometió que su presencia estaría conmigo todos los días de mi vida. Y es por eso que Dios es digno de confianza. Jesús lo dijo de la siguiente manera: en este mundo van a tener aflicción, en este mundo van a tener dificultades, en este mundo van a tener tribulaciones. En este mundo, en este sistema de valores, en esta cultura que estamos enfrentando, vendrán todas esas cosas. Pero Jesús hizo una declaración que me recuerda cómo es Dios. Pero confiad. ¿En qué? Yo he vencido al mundo. Se puede confiar en Dios. ¿Cómo es Dios? Él es confiable, Visión. Puedes confiar en Él. Tienes la garantía de su presencia. Él ha sido fiel en el pasado. Y podemos tomar estas historias que para nosotros son historias, pero son testimonios escritos de que Dios es confiable en el pasado. Dios fue confiable cuando Él prometió al pueblo de Egipto que Él los libertaría de una esclavitud de más de 400 años. Dios hizo la promesa que Él los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Y sabes qué? Él lo cumplió, porque Él es confiable. Y el único problema que demoró tanto en llegar ahí es porque había un problema de desconfianza. ¿Se puede confiar en Dios? Moisés, estábamos mejor en Egipto, nos has traído al desierto al morir, allá de perdido teníamos que comer. Déjame clamo a Dios, a este Dios al cual han renegado, a este Dios al cual han criticado, a este Dios al cual has juzgado. ¿Y sabes qué hizo Dios? Porque Él es confiable. Les prestó alimento, Él les dio cobertura en el desierto, de una roca hizo fluir agua, porque Él es confiable. Cuando venían sus enemigos detrás de ellos, todo un ejército, no había para dónde huir, porque frente a ellos había un mar. Este Dios que es confiable abrió un camino en medio de las aguas, porque es confiable. Porque se puede confiar que su presencia es una garantía para todos aquellos que le creen. Y después llegaron a otra esclavitud y se llevaron lo mejor de la tierra de Israel. Y entre ellos iba un hombre llamado Daniel con 3 de sus amigos. Pero este hombre llamado Daniel hizo una propuesta en su corazón. Él propuso en su corazón no contaminarse con todo lo que era sacrificado a los ídolos. ¿Y sabes qué fue lo que llegó? Después de esta propuesta de no contaminarse, y él decidió, porque hubo un decreto: nadie puede orar a ningún otro Dios si no es a este rey Nabucodonosor. Este hombre decidió seguir obrando. ¿Por qué? Porque tenía una relación que había ido profunda en la confianza y se podía confiar en este Dios. Y seguía orando por la mañana, por la tarde y por la noche, y no escondidas, a ventana abierta. Y por decreto del rey fue llevado a una fosa de los leones. Era una condena a muerte. Y para su sorpresa, por la mañana que esperaban encontrar un hombre muerto, se encontraron a un hombre orando, rodeado de leones, en un lugar donde no había escapatoria. ¿Por qué?
¿Porque había ausencia de problemas? No, porque había la garantía de su presencia. La garantía de su presencia. No importa qué tan feroz se ve aquello que te rodea, tienes la garantía de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios es confiable. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 de sus amigos, todos se postraron ante la imagen del rey. Ellos decidieron ponerse de pie en medio de toda una multitud y fueron los únicos que quedaron de pie. ¿Sabes qué sucedió con ellos? Fueron enviados al horno de fuego, calentado 3-4 veces más. No recuerdo la historia de lo que era lo habitual. Habían de morir. Incluso los guardias que lo lanzaron al fuego, donde abrieron la puerta del horno del fuego, dice la historia que cayeron muertos. Después fueron a rondar a ver cómo iba el asunto. ¿Y sabes con qué se encontraron? No con 3 hombres que habían muerto, habían sido calcinados. No, se encontraron con esta imagen y con este cuadro. Hay uno más en el fuego y es semejante al Hijo de los dioses. No era ausencia de problemas para Sadrach, Mesach y Abednego. Era la garantía de su presencia, porque Dios es confiable. David llega y se presenta ante un gigante. Este gigante había amenazado al pueblo de Dios. Y este hombre, este joven, llega y se presenta y dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos? ¿Quién es? Todo un ejército veía a un gigante que era demasiado grande para vencerlo. Y donde todos dieron un paso atrás, David dio un paso al frente. Porque lo que unos veían como un gigante demasiado grande para derrotar, lo que David veía era un gigante demasiado grande para fallarle. Porque él tenía la garantía de su presencia, y la garantía de su presencia le entregaba la victoria. Y así fue como un joven derrotó a un gigante que amenazaba a todo un pueblo. Porque la ausencia de problemas, no, la garantía de su presencia. Eso es lo que te da la garantía de que Dios es confiable. Te digo todo esto porque, Visión, yo estoy seguro que más de uno aquí estamos enfrentando situaciones en donde nos hemos hecho la pregunta: ¿se puede confiar en Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Se puede confiar en Él? No dudes de su bondad, porque el momento que comenzamos a cuestionar su bondad, resulta mucho más fácil desobedecer. Y la desobediencia es un camino hacia la vergüenza. La desobediencia es una garantía que llegamos a un lugar de muerte, de oscuridad, a un lugar de destrucción. Pero cuando tienes la garantía de su presencia, tú sabes que Dios es confiable. Y aun cuando parece que todo está en tu contra, lo que tú necesitas saber es que Dios está a tu favor, y eso es suficiente. Si Él lo ha hecho antes, Él lo hará otra vez. Si Él lo cumplió en el pasado, Él lo cumplirá en el futuro. Él es un Dios digno de confianza el día de hoy, porque su palabra nunca falla, porque su palabra es poderosa. Incluso para el mundo es locura, pero para aquellos que creen es poder de Dios. El evangelio es lo que transforma vidas. El evangelio es lo que transforma generaciones. El evangelio es lo que transforma hogares. El evangelio es lo que trae libertad a la esclavitud. Es el que liberta las adicciones. El evangelio es aquel en el cual se puede confiar de que hay un nuevo comienzo para ti, hay un nuevo final para tu historia. El evangelio es la garantía de que se puede confiar en su presencia. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y Él lo cumplió. Pero un día, cuando todo estaba perfecto, cuando la cultura era perfecta, cuando los idiomas eran perfectos, incluso cuando el modo de transporte era perfecto para que las noticias llegaran a todo el mundo, Dios decidió enviar a su Hijo al mundo para que por medio de Él llegara la mejor de las promesas, la garantía de su presencia. Cuando el ángel le anunció a María, le dijo: y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La garantía de su presencia, de que Dios es confiable. Él es confiable.
Y quizás el proceso de vergüenza para María, el estar viviendo con la vergüenza de la señalación, de la acusación, la vergüenza de que le acusaban que había hecho algo inmoral, era demasiado para ella. Era demasiado la vergüenza para José. Era demasiado el entender que había personas que lo señalaban y lo acusaban. Era demasiado para ellos, pero ellos entendían una cosa: hay más valor en el proceso que en el resultado. Y si Dios te tiene en medio del fuego, es porque Él te está formando, porque tu fe es mucha más preciosa que el oro, y será refinada, y será probada, y será aprobada. ¿Por qué? Porque tú ahora has venido a entender que hay un Dios que es confiable, y no importa cuán grande sea el proceso, tú puedes entender que hay más valor en Él que en el resultado que estás esperando ver. Hay más valor en lo que estás atravesando hoy, porque Él te está formando. El resultado llegará, la añadidura llegará, sus promesas se cumplirán, pero no pierdas de vista esto: Dios es confiable, y lo que está obrando en el proceso tiene mucho más valor que el resultado. Y esto es lo que tienes que hacer. Si no puedes confiar, porque muchas veces esa área en nuestra vida en donde hay temor, en donde hay preocupación, revela el área en donde menos confiamos donde menos confiamos en Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que soltar aquello que te causa preocupación para poder sujetarte a aquello que te da garantía. Hay una garantía en su presencia de que Él será tu refugio. Suelta todo aquello que te ha traído tanta preocupación. Déjalo en manos de Dios. Él cuidará de ti. Él cuidará, y Él sabe de lo que tienes necesidad. Entrégale a tu esposo a Dios. Él cuidará de él. Entrégale a tus hijos a Dios. Él traerá salvación. Entrégale esta preocupación financiera. Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de su presencia, pero es necesario soltar para poder sujetarnos de aquello que es la garantía del refugio, es la garantía de su presencia. Tienes que soltar lo que tienes para sujetarte de lo que es confiable. Te pones de pie conmigo, porque quiero que recordemos lo que Jesús dijo. Vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de angustia, serán perseguidos, serán acusados. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. La única manera de confiar en Dios es confiando en el Hijo. Nadie ha visto al Padre si no han visto al Hijo. El Hijo es el único camino al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Hay un solo camino para llegar a Él. ¿Quieres aprender a confiar en Dios como un Padre celestial? Tienes que conocer a Jesús como el Salvador del mundo, como tu Salvador personal. Él es digno de confianza. Lo entregó todo por ti, y lo único que tienes que hacer es recibir esta entrega, recibir su amor, recibir su salvación. Y hoy yo creo que alguien va a pasar de muerte a vida al entender que necesitan un Salvador en su vida, y ese es Jesús, y solamente Él trae salvación. Este es tu momento, esa es tu oportunidad, y todos vamos a hacer esta declaración junto contigo. Si nunca lo has hecho, abre tu boca, que no te avergüence. Déjale saber: aquí estoy. No sé lo que el futuro me depara, pero sé que puedo confiar en ti, porque soy tu hijo. Y si no eres su hijo, hoy es el día de salvación para ti, para convertirte en su hijo. Lo hacemos contigo. Puedes decir: Padre celestial, reconozco que he pecado, y mi pecado me ha alejado de ti, pero creo que tú cumpliste tu promesa al enviar a tu Hijo al mundo para pagar el precio de mi pecado y brindarme salvación. Recibo este regalo de salvación, y hoy me declaro un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén.
Si tú hiciste esa oración por primera vez, déjame te digo, has depositado tu confianza por completo en Jesús como el único que puede salvarte. Así es que felicidades porque has venido a la familia de Dios. Ahora, porque eres su hijo, puedes confiar de que Él está contigo en todo momento. Vamos a terminar esta tarde cantando juntos, declarando que este Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Lo cantamos juntos.